La semana pasada se presentó este libro, Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, otra visión, de Arturo Ávila. Es pues un libro muy completo, con estadísticas, historia, una visión completa del Ejército Mexicano. Y está aquí conmigo su autor, Arturo Ávila Anaya, presidente de IBN Industrias Militares y fundador y editor de B-Analytics, quien nos hablará de esta presentación del libro Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, otra visión. ¿Cómo estás? Pascal, con el gusto de verte, como siempre, muy buenas noches. Gracias. ¿Por qué un libro sobre el Ejército? Bueno, estamos muy contentos de haber lanzado este libro. Tú recordarás que en un suplemento que tenemos aquí en Excelsior, lanzamos básicamente un número en donde hablábamos de un ranqueo a nivel mundial que mide la capacidad y la fuerza de todos los ejércitos en el mundo, pero además la calidad de los ejércitos en el mundo. Lo que más llamaba la atención de ese ranqueo era que el ejército mexicano estaba colocado en el 2017 en el número 34. Dijimos, número 34 de 157 países, suena como algo interesante. Cuando empezamos a investigar y a ver los datos que había detrás de esto, nos dimos cuenta, no solamente eso, sino que estábamos en el lugar 4 de América, en el lugar 2 de América Latina, y que lo hacía el ejército mexicano con una enorme eficiencia en el gasto público, es decir, con el 0.51% del Producto Interno Bruto, las Fuerzas Armadas completas, quitando a la Marina con el 0.33% en promedio el ejército mexicano, cuando el resto de los ejércitos en el mundo invierte cerca del 1.23%. Y una de las grandes conclusiones del libro es justamente esa, que el ejército hace mucho con poco. Exactamente. Es muy eficiente en el uso de recursos. Es el ejército más eficiente del mundo en el uso de recursos. Entonces, pues obviamente dijimos, esto vale la pena analizarlo a fondo, porque de pronto hay noticias que no son tan buenas, pero esta es una gran noticia. Una institución como la que tenemos en nuestro país, que está bien calificada, que de acuerdo a las cifras del ENVIPE, de INEGI, la gente la ve como una institución confiable, pues había que entrarle a entender cómo es que logra justamente el ejército mexicano tener una posición tan eficiente y hacer tantas cosas. Ahora, ¿por qué sale tan bien calificado en las encuestas por parte de la opinión pública, pero también al mismo tiempo es blanco de muchos ataques el ejército por parte de políticos? Yo creo que falta información. Y el ejercicio que pretende justamente este libro es poner a consideración información de datos duros. Uno de los objetivos del libro era decir, no vamos a opinar del ejército mexicano, vamos a agregar una fuente pública confiable, un dato público confiable que esté siempre soportando todos los datos que estamos presentando. Y ciertamente es el ejercicio que estamos haciendo. Nos daba esa impresión también. De pronto vemos en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, que hay una especie de tendencia a atacar al ejército mexicano. Creo que es lamentable porque es la institución que con números y con datos hoy, sin duda, es la más importante y la más eficiente de nuestro país, la más profesional también, y en un país en donde se necesita el fortalecimiento de las instituciones justamente para que prevalezcan los derechos, para que prevalezca la paz social, pues creemos que este tipo de instituciones pueden enseñarnos mucho cómo es que logran esta eficiencia justamente. Háblame de algún dato que en esta investigación te haya llamado la atención. Hay muchísimos datos muy interesantes, ¿no? El primero es la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea, por ejemplo, está entre las 30 más importantes del mundo. Ocupa el lugar número 29. Nuevamente también es impresionante. El número 3 de América Latina. Tiene 452 aeronaves de combate y está en el 4º lugar de América. Otro dato también muy interesante es la prospectiva. Si nosotros hiciéramos una prospectiva de, por ejemplo, lo que hoy gasta el ejército, ¿qué lugar debería de ocupar? Debería estar en el 102 y está en el número 34. Este dato también es muy interesante y te da una eficiencia del 67%, que es lo que hace. Por supuesto, también nos metimos a ver que tiene un plan DN3 que es espectacular, que empezó hace muchos años y que hoy muchos ejércitos están replicando en el mundo, ¿no? Es un ejército sui generis porque además participa en actividades deportivas, ha dado grandes medallistas, tiene instituciones de educación media superior, maestrías, educaciones culturales, es decir, es un ejército muy completo, una industria militar también espectacular que está haciendo procesos de transferencia de tecnología muy interesantes. Entonces, en realidad es un ejército del que los mexicanos deben de sentirse muy orgullosos y sobre todo cuando uno le entra al tema de los datos, de dónde viene la gente del ejército, estados como Guerrero, estados como Oaxaca, estados como Veracruz, pues no hay duda que el ejército es el pueblo, realmente el ejército es el pueblo.
Arturo, pues muy interesante. ¿Dónde puede conseguirse el libro? El libro está disponible, bueno, va a estar disponible en todas las librerías más importantes de nuestro país, Gandhi, El Sótano, Un Rincón de la Mancha, por supuesto a través de la página de Vianalytics, www.vianalytics.com, y a través también de los portales de IBM Industrias Militares. Pues es Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, otra visión de Arturo Ávila Anaya. Arturo, gracias por venir. Pascal, muchas gracias por la invitación. Gracias. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. Esto es Excelsior Televisión. No se vayan.